Proverbios 12:27. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Seamos diligentes, no seamos flojos, y Dios bendecirá todo lo que hagamos. Hoy vamos con la conclusión del estudio de María Magdalena y su devoción sublime. Juan 20, del 1 al 18, nos relata su historia. Todos los evangelios concuerdan en que María Magdalena se encontraba entre las primeras mujeres que llegaron a la sepultura el tercer día, y Marcos y Juan testifican que fue el primer mortal con quien habló el Salvador resucitado. Como ya hemos dicho, Juan era el discípulo que más estrecho contacto guardaba con la fiel compañía de mujeres, y por esta circunstancia será el mejor informado en cuanto a los detalles de su encuentro con Jesús después de su resurrección. Citemos su relato de los acontecimientos de esa memorable mañana. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y a Juan y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Viendo los lienzos en que había estado envuelto el cuerpo de Jesús, echados a un lado, y el sudario no puesto con los lienzos sino envuelto en un lugar aparte, se convencieron de que el cuerpo no estaba allí y que su desaparición no fue obra de los enemigos del Señor, y volvieron a comunicar las noticias a los demás discípulos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y se bajó a mirar al sepulcro y vio 2 ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Tan abrumada de tristeza estaba María que los ángeles no le infundieron terror ni la consolaron. Ella anhelaba escuchar únicamente el familiar acento de la voz amada. De repente, volviéndose atrás, pudo distinguir a través de sus lágrimas a un hombre, mas no reconoció en él al Señor. Mujer, le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: si tú le has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré conmigo. Entonces Jesús, mirándole conmovido, pronunció con el acostumbrado tono de voz su nombre: María. Súbitamente, la noche de dolor mental dio lugar a un día de refulgente luz para quien se había levantado al sol de justicia, trayendo en sus alas salud. Su llanto se tornó en gozo inefable y su hondo pesar en un extraordinario sosiego de espíritu, de modo que, lanzando una exclamación de reconocimiento, dijo: Raboni. Se adelantó en un acto de santa alegría para abrazar los pies, mas Jesús la detuvo con ternura. De todos los discípulos y amigos de Jesús, la figura de María Magdalena se destaca como modelo de devoción. Le había servido a Jesús en vida, le había servido en la muerte. Quiso honrar sus restos mortales y, según parecía, alguien había practicado un mal truco. La sepultura había sido violada, el cuerpo de su Señor había desaparecido. Pedro y Juan habían vuelto a los suyos para meditar en lo que había acontecido, en tanto que Magdalena buscaba el paradero del cuerpo de Jesús. Y no se vería contenta hasta dar con él. Su conciencia de la necesidad de él fue la más grande,
y a ella el Señor se presentó primero. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. He aquí las palabras con que el ángel saludó a la bienaventurada Virgen María al hacerle partícipe del gran honor que sería suyo como madre del Mesías. Salve muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. No sería inapropiado ese saludo a la Magdalena aquella mañana, testigo de la muerte del Señor en la cruz, de su sepultura, de la tumba vacía y de su resurrección. Le fue reservado todavía otro honor, el de ser la primera comisionada para dar las nuevas de la resurrección a los demás discípulos. Recordamos que al reconocer a Jesús, María, casi fuera de sí por su gozo, quiso abrazarle los pies, mas el Señor la detuvo diciendo: «No me toques». ¿Por qué esta prohibición? Parece que María equivocadamente pensaba en la resurrección del Salvador como que daría lugar a la reanudación de su amistad con Él sobre las bases humanas. No podía comprender todavía que desde el momento de su reaparición existía una nueva relación entre Él y los suyos, una comunión infinitamente más profunda de la que existía antes. Jesús había sido entregado por nuestros delitos y resucitado por nuestra justificación. El velo del templo se había roto y el acceso era ya libre para todos los creyentes al lugar santísimo, a la presencia del mismo Dios. Dicho acceso no es físico, es por fe. Bienaventurada Magdalena, que saludó al Señor resucitado. Pero hay una bienaventuranza más excelsa. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. El remedio contra el desfallecimiento de espíritu no es un descanso prolongado, sino la reanudación del servicio al Señor, que es la resurrección y la vida. Aunque no se le permitió a esta discípula que tocase a su amado Salvador, se le dio el privilegio más sublime. Fue la Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. No hubiera habido en la vida de María un momento de mayor trascendencia que este. El mensaje que se le encomendó renovó la fe de los discípulos, les infundió una nueva esperanza y les dio un mensaje extraordinario que ha conmovido al mundo, ya notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Proclamó Pedro ante las autoridades judaicas que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. María Magdalena amó a Jesús porque Él la amó primero. Ese amor había sido sometido a las pruebas más duras. Sin embargo, nunca había fallado. El testimonio con que terminó su vida terrestre no pudo ser otra cosa sino la declaración sublime de San Pablo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o peligro? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.